desarrollo cerebral, atención, conducta, aprendizaje, educación y muchos temas más para ti que quieres lo mejor para tu familia. Perfectamente, un espacio profesional y divertido con destacados especialistas bajo la conducción de Rafael Cruz Guerrero. Conecta tu mente con Perfectamente. Bienvenidos. Hola, buenas tardes, soy Rafael Cruz Guerrero. Antes que nada les quiero dar las gracias por estar conectados en Perfectamente, por supuesto en Grupo Fórmula, abriendo la conversación como todos los sábados de 12 a 1 de la tarde. Hoy vamos a hablar de un tema súper interesante. ¿Sabían ustedes que el 40% de la población en México padecen diabetes? 4 de cada 10. Vamos a tener la oportunidad de que la doctora Yuridia Roque y el doctor Martín Hernández nos resuelvan todas nuestras dudas sobre este importantísimo tema. En nuestra sección Conéctate con el aprendizaje, Vero Paz nos va a hablar de cómo optimizar los procesos de lectoescritura en los niños ahora que los tenemos confinados. Y por último, no se olviden, por solo 888 pesos en este octavo mes del año se pueden llevar 8 conectas de 30 pastillas. Nosotros en Conecta les regalamos el flete a cualquier parte de la República Mexicana y además les vamos a regalar una cosmetiquera y una playera de Conecta. Muchísimas gracias. Conecta. Pues ya estamos aquí con Yuridia Roque y vamos a tener la oportunidad de que nos haga favor de contestarnos todas sus preguntas sobre el problema de la diabetes. Yuridia, bienvenida, muchas gracias por estar aquí en Perfectamente. Al contrario, Rafa, gracias a ustedes por la confianza y a sus órdenes. Bueno, pues empezamos con las preguntas y la primera pregunta que nos hace el público es ¿cómo afecta el exceso de azúcar el desarrollo cerebral? Bueno, Rafa, mira, antes que nada escuché el inicio del programa donde hacías hincapié en el gran número de diabéticos que hay en nuestro país. Nuestro cerebro, nuestro cuerpo necesita de la glucosa para un adecuado funcionamiento. Entonces, en esta pregunta dices el exceso de azúcar. Correcto. Y es muy cierto, ¿por qué? Porque no necesariamente una persona tiene que ser ya diagnosticado como diabético para que comience a haber efectos en el metabolismo cerebral alterados, debido a que al haber incrementos paulatinos de la glucosa, empieza a haber cambios en el metabolismo cerebral. ¿Y cómo lo afecta? Lo afecta de diversas formas. En nuestro cerebro tenemos diversas funciones que llamamos funciones mentales cognitivas, que son de diversos tipos, desde la memoria, el juicio, la percepción, la abstracción, funciones ejecutivas. Entonces, dependiendo de las alteraciones de la glucosa, puede haber cambios en alguna de estas funciones, no tiene que ser en generalidad. Entonces, puede comenzar a afectar en la atención, en no poderme concentrar, puede comenzar a afectar en la memoria, se me olvidó, ¿por qué? Porque no puse atención, puede afectar al estar lentos, no poder hacer las funciones motoras rápidamente. Okay. Ahora, hincapié en que todo depende a qué edad se dé la alteración en el aumento de la glucosa, porque hay edades que son críticas para el desarrollo cerebral, como es en los niños, principalmente de los 5 a los 7 años, donde el cerebro tiene una gran capacidad o proceso de desarrollo, y en los adultos mayores de 65 años. Si en estas edades se dan alteraciones o aumentos en la glucosa, el impacto es mucho mayor que a cualquier otra edad. Claro, bueno, y se entiende perfectamente por razones de la edad, ¿no? Yo, por ejemplo, que tengo nada más 71 años, o sea, yo, por ejemplo, debería de estar más vigilante de no incurrir en estos consumos excesivos de azúcares, ¿correcto? Es correcto, es correcto. Tendrías que estar cuidadoso de tener tu glucosa no más allá de 110 miligramos en ayuno. Claro, Martín ya nos explicará de esto a detalle,
Pero sí, tienes que ser cuidadoso en mantener tus niveles de glucosa no más altos de 110. De 110. ¿Son 110 qué? ¿Puntos? Miligramos por decilitro. Ok. Es diferente cuando tú te tomas la glucosa capilar, que te das un piquetito. Ajá. En la mayoría de las personas diabéticas y se toman la glucosa y con unas tiritas, de acuerdo al color, ellos ven en el frasquito y se dan una idea del rango en el cual traen la glucosa. Entonces, esos frasquitos traen numeraciones, por ejemplo, de 50 a 60, de 70 a 80, etcétera. Entonces, ellos se dan una idea. Pero cuando tú vas al laboratorio, te sacan sangre y esperas los resultados, ahí se da una cuantificación mucho más exacta de los miligramos por decilitro que tienes de glucosa en sangre. Perfecto. Oye, mientras se conecta Martín Hernández con nosotros, Yuri, ¿nos puedes hacer favor de decirnos cuáles son los síntomas más generales o más característicos para que la gente que te ve sepa si puede o no tener diabetes, porfa? Claro que sí, Rafa. Mira, hay una diversidad de síntomas, pero los más característicos son la poliuria, o sea, vas mucho a orinar, ¿verdad? Okay. Consecutivamente a hacer pipí, vas al baño. En la noche también te levantas mucho al baño, esa sed, esa boca seca, el cansancio. Entonces son de los síntomas principales que me pueden hacer pensar que algo está pasando con el control de la glucosa en mi cuerpo. Ahora, hay que tener mucho cuidado también si tú vienes de una familia de personas diabéticas, con mucha más razón tienes que sospechar que puede haber alguna alteración en el control de la glucosa. Ok, pero fíjate que esa es una pregunta que nos hace el público que viene un poquito más adelante, pero ya que la tocaste me gustaría verla de una vez contigo. O sea, necesariamente hijos de diabéticos tienen que ser diabéticos. No, fíjate que es una pregunta que me hacen mucho mis pacientes y me dicen, oiga doctora, mis papás son diabéticos, ¿yo la voy a heredar? No es que se herede como tal, no es el hecho de que sí, ya... Una cosa es que traigas por ahí el gene, ¿no? Exacto. Y otra cosa es que vayas a ser necesariamente diabético, ¿no? Así es, pero ya te es una predisposición mucho mayor que las personas que no tienen familiares diabéticos, que no tienen alteraciones. Ahora es diferente si yo me cuido, si llevo una alimentación adecuada, si hago ejercicio, si tengo todos mis hábitos higiénico-dietéticos adecuados, tengo mucha menor posibilidad, aunque venga de una familia de diabéticos. Claro. Se puede dar el caso contrario, ¿eh? Claro, claro. Por más que me cuido, por más que tengo una alimentación adecuada, híjole, por ahí ese gen fue mucho más fuerte, se manifestó y pues tengo diabetes. Nos pregunta el público si el cerebro de los diabéticos trabaja en forma diferente. Mira, Rafa, no es que sea un cerebro distinto, ¿verdad? Nuevamente te pongo el ejemplo de algunos de mis pacientes cuando... Por favor, fíjate que al público que te ve le encanta cuando los especialistas como tú les dan ejemplos o casos de gente que los consulta a ustedes. Eso porque la gente se identifica con esto. Sí, gracias, Rafa. Mira, el ejemplo que yo les pongo es, usted puede utilizar lentes y tiene una distinta, pero sus ojos no son diferentes a los míos. Yo lo puedo ver sin lentes y no sé que usted necesita lentes. Claro. Los ojos ni cuadrados, ni más ovalados, ni son de diferente color porque necesite lentes. Entonces, en este caso, el cerebro de los pacientes diabéticos no es que sea distinto, es igual, tiene las mismas funciones, pero se ha visto a nivel de estudios de investigación en donde se comparan sujetos sanos, que son los sujetos control, versus los pacientes que tienen diabetes, y se les hacen una serie de pruebas, de test neuropsicológicos y también a nivel de resonancia magnética, donde se pueden medir ciertos metabolitos cerebrales, se ve que algunos pacientes con diabetes sí tienen una alteración en el procesamiento, en que esas redes neuronales están un poco más lentas en áreas o más activas en otras.
nuestro cerebro no trabaja al mismo tiempo, o sea, no es un todo. Nosotros ya tenemos diferentes áreas. Hay un área que se encarga de la memoria, hay un área que se encarga de ver, hay un área que se encarga de oír, de poner atención, etcétera. Entonces, sí se han visto diferencias en pacientes diabéticos a pacientes no diabéticos en ciertas funciones cognitivas. Okay. Ahora, también tenemos que ver si es un paciente diabético que ha tenido varias alteraciones en el control de la glucosa, que tiene, a veces anda arriba, a veces trae hipoglucemia. Esos pacientes que tienen un mal control glicémico son los que tienen mayor impacto en tener alteraciones en la función cerebral. Ah, qué interesante. Fíjate, yo, gracias a Dios, no soy diabético y entonces no sabía que los niveles de diabetes pueden ser variantes, ¿no? Y eso definitivamente pues requiere de otro tratamiento o de otros cuidados. Oye, mi Yuri, vamos a tener que ir a un corte y no queremos que nos llegue la guillotina, pero regresamos contigo en un momentito. Muchísimas gracias, está muy interesante la entrevista. No se vayan, quédense con nosotros en Perfectamente y recuerden la promoción. 8 frascos de Conecta de 30 pastillas en el 8º mes del año por solo 888 pesos, el flete gratis a toda la República, una playera de Conecta y su cosmetiquera. Regresamos en un momentito. ¿Quieres mejorar en tu trabajo y que tus hijos obtengan mejores calificaciones en la escuela? Toma y dales Conecta todos los días después de desayunar. Recuerda que tenemos 100,000 millones de neuronas que se conectan a través de sustancias que se llaman neurotransmisores, los cuales se nutren con los ingredientes de Conecta. Nutrirte mejor, conecta tus ideas. Conecta. Sigue conectando tu mente con Perfectamente. Regresamos. ¿Conoces los efectos de la diabetes en el desarrollo cerebral? Estudios han comprobado que personas que padecen diabetes desarrollan alteraciones cognitivas más aceleradas en comparación con quienes no tienen dificultades metabólicas. La inflamación que se produce por la alteración de los niveles de azúcar en la sangre hacen que los vasos del cerebro no regulen el flujo sanguíneo cerebral de la forma adecuada hacia otras y cada una de las zonas del cerebro, argumentó Jesús Hernández Gallego, neurólogo del Hospital Universitario 12 de Octubre de Madrid. Por lo que la demencia vascular y la enfermedad cerebrovascular se asocian principalmente a la diabetes. Además, se ha reportado una probabilidad de un 65% a un 90% de desarrollar Alzheimer en personas que padecen diabetes tipo 2. Una buena dieta y actividad física ayudan a tener control de la enfermedad, además de prevenir alteraciones neurológicas y emocionales. Conecta. Ya tenemos la oportunidad de estar conectados con Martín Hernández, que tuvo por ahí algún problemita tecnológico, pero afortunadamente ya está con nosotros. Bienvenido, Martín, buenas tardes. Buenas tardes, muchas gracias y una disculpa ante todo. No, ni te porque preocupes, mano, esto de la tecnología tiene muchísimas ventajas y también tiene sus inconvenientes, pero lo importante es que ya estás con nosotros. Oye, la siguiente pregunta que nos hace el público es, ¿cuántos tipos de diabetes hay? Bueno, existen 2 tipos básicos y de ahí se descargan algunos otros más. Los básicos son los que conocemos como diabetes mellitus tipo 1 y diabetes mellitus tipo 2. También existe la diabetes gestacional, que es un tipo de diabetes relacionada al embarazo. De las 2 primeras diabetes, de la tipo 1 y la tipo 2, van a depender de las causas que conllevan a presentar este tipo de diabetes. Ok, por ejemplo, en la diabetes 1 que ya mencionaste, ¿cuáles son las causas que lo provocan? Algunas de ellas tienen que ver con alteraciones funcionales propiamente del páncreas, okay, o a lo mejor características genéticas de los pacientes. Este tipo de diabetes se presenta más en gente joven, en niños. Ay, mira, ok. O sea, y si tuviéramos la oportunidad de decirle al público que nos escucha qué proporción de niños y qué proporción de adultos pueden tener esta diabetes mellitus tipo 1, ¿tendríamos algún dato? Aproximado es como el 30% de los niños hoy en día están teniendo diabetes, pero caray, esto se desarrolla desde la etapa gestacional.
En cambio, con los adultos se desarrolla con el tiempo y también oscila más o menos entre el 30 y 40% de la población en general. Ok, muy bien. Ok, y en el caso de la diabetes mellitus tipo 2, ¿cuáles son las causas que la generan? Pues principalmente el sedentarismo, el estrés, malos hábitos, las comidas ricas en azúcares. Ok, entonces la primera podríamos, nada más para generalizar, podríamos decir que está relacionada más con el funcionamiento orgánico y la segunda más relacionada con malos hábitos de alimentación y sedentarismo, por dejarlo de alguna manera más concreto. Así es, en la segunda, el sedentarismo, el sobrepeso principalmente o la obesidad, que hoy en día pues es ya Sí. también parte de una pandemia, Sí, son claro. las causas. Claro, sí, es mal nacional, ¿no? Creo que somos el segundo Internacional, país con perdón. más, el segundo país con más gorditos, caray. Pero bueno, oye, otra pregunta sería relacionada con lo que dijiste. ¿Había alguna relación entre el embarazo y la diabetes? Sí, durante el embarazo algunas mujeres no llevan un control, aumentan de peso, tienen ya una predisposición a desarrollar diabetes por la carga genética que tienen y es por eso que llegan a presentar ese problema. diabetes. Entonces, Sí. la recomendación de Yuridia y tuya sería que no se crean esa forma de pensar de algunas personas que dicen que no importa que subas 25 kilos en el embarazo. Por supuesto que eso no es recomendable, ¿verdad? Claro, definitivamente no, a reserva de lo que comenta Yuridia, pero yo creo que el control prenatal en una mujer es importantísimo y obviamente durante el control prenatal se deberán de hacer alguna detección como control, como medida preventiva entre la semana 28, 24, 28 para determinar o prevenir la diabetes también. Ok. Yuri, ¿tú quisieras agregar algo a lo que nos acaba de comentar Martín? Estoy totalmente de acuerdo con Martín, es un error esta idea de que porque estás embarazada tienes que comer, tienes que alimentarte porque tienes que alimentar 2 bocas y tienes que subir, no importa que subas de peso. Exageradamente. Eso no es verdad. En un promedio se acepta que se suban de 9 a 10 kilos en el embarazo, no más. Entonces, de hecho, en la diabetes gestacional, puede ser transitoria, por eso se llama gestacional, pero hay mujeres que inician con diabetes ya gestacional y ese fue el destape, ¿no? Para que continúen y ya tienen diabetes. Entonces, sí hay que cuidarse demasiado. Ok, nos pregunta el público si hay, vamos a decir, relación entre la diabetes y el género, o sea, dicho en otras palabras, si ¿quiénes son más propensos a tener este padecimiento, los hombres o las mujeres? Martín, si quieres contestar tú primero. Muchas gracias. Pues sí hay una tendencia hacia las mujeres en llegar a presentar, pero yo creo, sin temor a equivocarme, que más bien la mujer se preocupa más por su salud que el hombre. ¿Ah, sí? Entonces, siempre se ha diagnosticado como un poquito más en la mujer, quizás también por la actividad que tiene. En el hombre se presenta, pero somos como más descuidados. Ah, ok. Yuri. Sí existe, como dice Martín, tiene mucha razón. Existe una mayor prevalencia en las mujeres, pero también es cierto, y hago hincapié en lo que dice Martín, las mujeres generalmente tenemos mayor contacto con los servicios de salud. Desde que en la menarca le puede dar un cólico a la niña y van y la revisan, en el embarazo hay contacto con los servicios de salud. Al llevar tal vez a los hijos al médico también aprovecha uno para hacerse exámenes, el Papá Nicolau, las revisiones de mama. Entonces después te piden exámenes metabólicos generales y ahí se identifica. Entonces en nuestra cultura todavía estamos en una cultura en la que el hombre está un poquito más separado, se dedica al trabajo o está ajeno a los servicios de salud o se aguanta y no va. Entonces
puede estar sobrediagnosticada no sobrediagnosticada, diagnosticarse más en las mujeres, claro, porque no hay tanto contacto con sí, o con el sea, género masculino. más bien que en los hombres ni siquiera se detecte si son o no son, ¿no? Pero ahí valdría la pena, Martín, ya Yuri nos había dado algunos síntomas que son muy característicos. Yo creo que para el público que los ve sería muy importante que tú los reforzaras. ¿Cuáles son los síntomas más característicos, sí, para que la gente se dé cuenta si tiene o no tiene diabetes? ¿Los puedes repetir rápidamente, Martín? Sí, principalmente los síntomas se caracterizan por la pérdida de peso, la sensación de comer más, salir a orinar más de la noche, y el tener la necesidad de hacer, de cansar, más bien no necesidad, cansancio. Cansancio. En términos técnicos es polidipsia, polifagia, poliuria y pérdida de peso, son las 4 características más notables en los pacientes diabéticos. Ok, bueno, yo pedí que las reforzaran para que la gente que los ve las tenga muy claras. Aunque yo hace un momentito con Yuri me quedé con las ganas de pedirles su opinión, porque no necesariamente los adultos mayores que van a hacer pipí en la noche, sí, por cuestiones prostáticas, tendrían que estar relacionados con temas diabéticos, ¿de acuerdo? Definitivamente. O sea, nada más hay que diferenciar eso para que si van a hacer pipí en la noche, no se asusten y piensen, chin, ya tengo diabetes, ¿no? No, ok. definitivamente. Ok, oye, la siguiente pregunta que nos hace el público está muy relacionada con temas cognitivos y nos pregunta el señor Roberto Hernández si el tema de la diabetes está relacionado con los temas de los padecimientos de la memoria, el Alzheimer, la demencia, que entiendo que ya no se debe de hablar de demencia senil, sino solamente de demencia. ¿Por qué no empezamos contigo, Martín? Bueno, sí tiene que ver el proceso de diabetes o la patología de diabetes en alteraciones de demencia. De hecho, hay una mayor predisposición a desarrollar Alzheimer en pacientes diabéticos. Ah, mira. Sí, esto se debe a que la glucosa en el sistema nervioso funciona como una neurotoxina. Entonces eso puede generar que el paciente desarrolle más problemas. De hecho, dentro de las complicaciones de la diabetes está eso, la neuropatía diabética como un padecimiento también. Bueno, pues eso es muy importante. Algo que nos agregues, Yuri, rapidísimamente antes de que nos agarre el corte. Mira, Rafa, el tema sería muy extenso y ahondando un poquito más en lo que dice Martín. Las demencias actualmente son de diversos tipos y la demencia más común es el Alzheimer. De hecho, fue la primera que se identificó desde el inicio de los años de 1900. Entonces, pero existen muchos tipos de demencia. Mira, vamos a hacer una cosa. Déjame que te interrumpa para que no nos corte la guillotina, okay, y regresamos en el tercer bloque con esta pregunta, ¿sí? Les recuerdo claro que Conecta no es un producto para la diabetes, es más, Conecta ni siquiera es un medicamento, es un suplemento alimenticio, pero tiene muchos beneficios que se relacionan con mejorar nuestra alimentación y evitar precisamente estos problemas. Y acuérdense, en el 8º mes del año, por solo 888 pesos, les damos 8 Conectas de 30 pastillas y se los mandamos gratis a cualquier parte de la República Mexicana, y además les regalamos una playera de Conecta y su cosmetiquera. Regresamos, vamos a una pausa y regresamos a Perfectamente. Gracias por seguir con nosotros. Sigue conectando tu mente con Perfectamente. Regresamos. Regreso con Yuri, que nos estaba haciendo favor de explicarnos algunas de las consecuencias en el tema cognitivo de la diabetes. Vamos adelante, Yuri, por favor. Sí, Rafa, mira, ahondando un poquito más en lo que nos comentó Martín, el deterioro cognitivo es de diversos tipos. Podemos empezar con deterioro cognitivo leve, moderado, y el severo ya es una demencia. Sin embargo, existen diversos tipos de demencia. La más común, la más conocida es la demencia de tipo Alzheimer. Esa demencia se presenta generalmente antes de los 65 años, 65, 70. Antes se decía que después era demencia senil. Ahora sabemos que no es esto.
Pero el Alzheimer es un tipo de demencia. Existen otras clasificaciones, la demencia de tipo vascular, etcétera, dependiendo el daño que encontremos en el cerebro. Entonces, como bien nos mencionaba Martín, en el paciente diabético existen diversos cambios, diversas alteraciones. Es un estado inflamatorio, es un estado que altera el metabolismo general. Y hablando del nivel de la microcirculación, vemos, todos hemos tenido algún conocido, algún familiar diabético. Entonces, las principales alteraciones que empiezan ya cuando hay una complicación de la diabetes, las vemos principalmente en los órganos que tienen vasos chiquitos, por ejemplo, la retinopatía, o sea, en el ojo, la nefropatía, el riñón, y la neuropatía. ¿Por qué? Por los pequeños vasos que nutren a los nervios que también se ven alterados. Bueno, pues en el cerebro también tenemos vasos muy pequeñitos. Entonces, las principales alteraciones se ven a nivel de la microcirculación, causando pues daños vasculares. Entonces, tenemos que clasificar la relación causa-efecto, ¿no? Entonces, cuando tenemos el daño microvascular, tenemos mayor prevalencia de demencia de tipo vascular en los pacientes con diabetes. Sin embargo, también se ha visto una relación directa en paciente con diabetes y mayor predisposición a padecer demencia tipo Alzheimer. Ok, ¿sí? perfecto. Ahora, para todo nuestro auditorio, no quiere decir que porque sea diabético me va a pasar esto. Estamos hablando de diabéticos mal controlados, diabéticos que no se cuidan, que tienen niveles de glucosa altos y también al revés, que tienen hipoglucemia, porque el paciente diabético no es nada más sinónimo de traer el azúcar full, ¿verdad?, hasta arriba, sino que el paciente diabético tiene muchos cambios en la glucosa, los mal controlados, entonces también hacen hipoglucemias. Y la baja de glucosa es todavía muchísimo más dañina. ¿Ah, sí? Que el alta de glucosa, claro, dependiendo el tiempo que dure esta baja de glucosa. Oye, bueno, pues mira, yo voy a aprovechar para meter un gol y qué bueno que hay dos especialistas en el tema. Conecta, que no es para la diabetes, si tiene dos vasodilatadores, que son el Pine Bark y el omega 3. Todas las pastillas de Conecta, el 60% es omega 3, que ustedes podrán confirmar eso. Es un vasodilatador, sí, igual que el Pine Bark. Entonces es muy bueno que las gentes que tienen esto tomen Conecta y que lo consulten con médicos como ustedes para que comprueben que sí les puede causar un beneficio el consumir Conecta, porque además no tiene azúcares, que eso es una cosa muy buena. A ver, nos va un poquito a presionar el reloj, entonces hay que irnos un poquito más rápido. La siguiente pregunta que nos hacen es bueno, ya lo mencionaste, lo de los problemas circulatorios, ya esa me la voy a saltar. O sea, sí hay una relación entre el problema de la diabetes y los problemas circulatorios, ¿correcto, Martín? Así es, sí hay una relación y como bien dijo Yuri, está muy relacionado con la circulación. Ok, muy bien. Oye, a ver, una pregunta que parece similar, pero no lo es. Nos preguntan, una mamá joven de 42 años, ¿cómo afecta la diabetes el tema de aprendizaje en los niños? Yo creo que el aprendizaje no se altera en los niños. Los niños, tanto diabéticos como no diabéticos, tienen la misma capacidad de aprender. El detalle es que, pues a veces la familia y la sociedad cree que por tener diabetes tiene que estar relegado, tener un cuidado en especial. No hay una diferencia. Como bien dijo Yuridia, en los pacientes que no están controlados sí va a haber una lesión. Es por eso que debe de tener un buen control los niños. Los niños tienen la misma capacidad de aprender, tanto diabéticos y no diabéticos. Obviamente si esos niños no están bien controlados, pues van a tener alteraciones, van a ser niños muy inquietos, con distracciones muy repetitivas, van a asimilar ideas, van a poder no tener la facilidad de memorizar, pero no los va a hacer niños diferentes, solamente es eso. O sea que
Concluyendo lo que tú estás diciendo, que me parece interesantísimo, lo que hay que hacer es acudir a los especialistas indicados para que estén bajo control y no tengan consecuencias, ¿de acuerdo? Sí. Ok, muy bien. Nos pregunta la señora Gómez si el desarrollo cerebral de un bebé que está dentro, bueno, a lo mejor todavía no es bebé, ¿verdad?, de un producto que está dentro de una mamá embarazada, puede tener consecuencias por causa de la diabetes. Sí las tiene. Es por eso la importancia de mantener un buen control de los niveles de glucosa durante el embarazo. Okay. Porque sí las llega a desarrollar. Son niños que no solamente pueden desarrollar un problema neurológico, sino también hasta en su desarrollo. Son bebés que son bebés macrosómicos, o sea, bebés muy grandes y que en ocasiones, después de su nacimiento, tienen que estar bajo observación. Ok. Yuri. Sí, mira, Rafa, aquí, como comenta Martín, es fundamental que la mamá diabética, tenga un excelente control de la glucosa en el embarazo. El impacto se ve en los nenes de hijos de madres diabéticas que tuvieron un mal control específicamente durante los trimestres segundo y tercero del embarazo. Esto se ha seguido, te comentaba hace rato, bueno, en medicina las informaciones que tenemos o que se pueden hacer es controles sanos versus diabéticos. Entonces, en el seguimiento a largo plazo, como dice Martín, no es que sean diferentes o tengan una diferencia en el coeficiente de inteligencia. No, pero sí se ha visto alteraciones en otras funciones. O sea, como te comentaba hace rato, nuestro cerebro es maravilloso y tiene muchísimas funciones. No solamente es ser listo o no ser listo, tener atención, tener capacidad de razonamiento, de juicio, el lenguaje, etcétera. Entonces, en estos niños sí se ven alteraciones, pero principalmente a nivel de las funciones ejecutivas, claro, cuando se guían a largo plazo a una edad de 7, 8 añitos, ¿sí? Pero no debemos de estigmatizar o dar por hecho, ¿no? No, que claro, eso va a pasar. Claro. Entonces, pero sí se ven alteraciones, por eso hay que hacer un hincapié que es importantísimo tener un excelente control de la glucosa. Yo que no soy doctor y les hago la pregunta como abuelo o como padre, o sea, ustedes dos mencionaban hace un momento que una persona que, inclusive cuando llegó Martín al programa, nos dijo que uno de los síntomas puede ser el cansancio. Entonces, si hay un niño que tiene diabetes y como consecuencia de la diabetes está cansado, obviamente su rendimiento escolar y su capacidad de aprendizaje se va a ver afectada, ¿no? ¿Por qué no contestan esto rápidamente? Porque nos queda una última preguntita y 2 minutos de tiempo nada más. Sí, de hecho, en los niños, una de las causas por las cuales acuden a la consulta o llevan a la consulta a los niños es precisamente eso. A diferencia de los adultos, los niños tienen más indiferencia al medio, son niños que se cansan, entonces esa es casi la causa principal por la que llevan a los niños. Claro. Quiero comentar algo en relación a los embarazo. Es importantísimo que durante el embarazo la gente no le tenga miedo a ponerse insulina, porque muchos piensan que la insulina durante el embarazo puede generarles un problema mayor. Y en el embarazo la insulina les va de maravilla a las mujeres y principalmente a los bebés. Ok, y sobre todo, bueno, me imagino que si son diabéticas, peor, ¿no? Nos queda 1 minuto, Yuri. Claro. ¿Quisieras tú concluir? Muchas gracias por haber estado con nosotros. Me adelanto a reiterarles el agradecimiento. El tema es súper interesante. Y si tú quisieras cerrar, Yuri, por favor. Sí, gracias, Rafa. Pues hacer hincapié en que los niños tienen el coeficiente intelectual igual, pero efectivamente cuando hay alteraciones de la glucosa y principalmente niños con diabetes tipo 1 mal controlados, se ve alterada la capacidad para poner atención. Entonces, al no poner atención, se alteran otras funciones también cognitivas, pero no tienen una capacidad de aprendizaje menor. Entonces, muy bien. Y bueno, pues lo que dijeron los dos doctores, ¿sí?
cuiden mucho su alimentación, hagan ejercicio, eviten el sedentarismo y, bueno, reitero por tercera vez, cuiden su alimentación y no consuman azúcares en exceso de ninguna manera. Yuri, les mando un abrazo, Martín, les mando un abrazo, les agradezco mucho que hayan estado en Perfectamente y esperamos tenerlos otra vez por acá. No se vayan, tenemos un corte comercial, pero vamos a regresar a nuestro cuarto bloque con Verónica Paz en la sección Conéctate con el aprendizaje. Gracias. Hola, soy Rafael Cruz Guerrero, presidente de Conecta, y antes que nada quiero darles enfáticamente las gracias porque nos ven todos los sábados de 12 a 1 en nuestro programa Perfectamente en Grupo Fórmula, de 12 a 1, abriendo la conversación. Conecta no es un medicamento, es un suplemento alimenticio que todos los ingredientes fueron seleccionados por un grupo de neurólogos, todos ellos reconocidos a nivel internacional, y todos sus ingredientes son para mejorar nuestro desarrollo cerebral. Muchísimas gracias. Sigue conectando tu mente con Perfectamente. Regresamos. Bienvenidos a nuestro cuarto bloque de Perfectamente. Les agradezco que se hayan quedado con nosotros y hoy voy a tener el gusto de entrevistar a Verónica Paz, que es psicopedagoga, ¿sí? Y que además nos va a hablar de un tema muy interesante, que es cómo manejar la lectoescritura con nuestros nietos e hijos ahora que están confinados por la pandemia. Mi Vero, muy, muy bienvenida como siempre. Gracias. Rafa, muchas gracias y feliz cumpleaños. ¿Cómo te la pasaste? Me la pasé muy bien, a pesar de que apenas cumplí 71 años. ¿Cómo ves? Pero eso lo vamos a tratar en otro programa, ¿no? Invitamos a tu padre para que nos hable, que no es mi contemporáneo, ¿verdad? Él es mucho más joven que yo. Tantito. Bueno, oye, pues aprovechando que estás con nosotros, por favor, danos todos tus consejos sobre cómo manejar la lectoescritura ahora que los niños están confinados. Gracias por estar con nosotros, Vero. Mira, Rafa, bueno, lo primero es, vamos a hablar, lo voy a dividir entre escritura y lectura, ¿no? Como para dar los tips, como muy puntuales. Primero la parte de la escritura, por lo general, cuando entramos al kinder, luego les empiezan a poner a los niños ejercicios de grafomotricidad, ¿no? Que es hacer las L's, hacer circulitos, ¿no? Lo primero que yo les recomiendo es que eliminemos las planas, porque las planas son súper desmotivadoras para los niños. Y en escritura se utiliza muchísimo. De hecho, siempre hay papás que me dicen, tú dime cuántas planas le pongo a mis hijos, porque además así aprendimos nosotros, ¿no? Con planas de Claro. ¿no? O sea, como 20 veces que hacíamos las letras. Entonces, las planas ahorita ya son súper obsoletas, ya no se usan, porque justo desmotivan mucho a los niños. Y yo siempre les digo que en la escritura, antes de llevarlo a esta parte de hacer ejercicios grafomotores, los niños lo tienen que hacer en grande, en una cartulina grande, en un pizarrón grande. Antes de llevarlo a algo tan fino que es la escritura, ponerlo en un pizarrón grande. Esa es una súper recomendación que yo siempre le hago, incluso a las escuelas, ¿no? Tanto a los papás como a las escuelas, porque en realidad sí tienen como mucha idea de cómo agarrar el lápiz, ¿no? De ejercicios de motricidad fina. Eso sí los aplican mucho en las escuelas, pero esta parte de hacerlos en grande casi no lo aplican. Eso en cuanto a la escritura. En cuanto a la escritura, la lectura, ahí sí hay muchísimo más que no aplican tanto ni las escuelas ni casa. Lo primero, Rafa, me acuerdo, no sé si te acuerdas, en un programa que hablábamos de las dislalias. En esta parte de que hay niños que de pronto no llegan hablando bien al kinder. Y me acuerdo muy bien que tú me decías, oye, Vero, pero pues no hay adultos que no hablen bien, ¿no? Me dices, ¿en qué puede afectar esto? Bueno, el problema justamente de que un niño llegue hablando mal al kinder, le va a afectar en la parte del proceso en la lectoescritura. ¿Por qué, Rafa? Porque un prerequisito súper importante es la conciencia fonológica. ¿Qué es la conciencia fonológica? Es una habilidad que tenemos para reflexionar conscientemente los segmentos fonológicos de las palabras. ¿A qué me refiero con esto? Saber que, por ejemplo, perro tiene la P, la E, la R y la O. Un niño que no habla bien trae esta área rezagada. Entonces, por lo tanto, la bolita de nieve se empieza a hacer muy grande. Ahí es donde más se
Perfecta, Rafa. Entonces, la conciencia fonológica es súper importante y muchas escuelas y muchos papás se les olvida trabajarlo. ¿Cómo podemos trabajar la conciencia fonológica que de igual manera ayuda tanto a la lectura como a la escritura? Bueno, uno de los ejercicios que yo les recomiendo es, por ejemplo, la segmentación léxica. ¿A qué me refiero con eso? Reconocer el número de palabras que tiene una oración. Muchísimos niños ya están aprendiéndose letras, ya están en este proceso de la grafomotricidad, ya saben perfectamente cómo hacer círculos, bolitas, puntitos, está padrísimo, pero no saben reconocer cuántas palabras tiene una oración. Entonces, por ejemplo, les decimos, a ver, el perro es grande. ¿Cuántas palabras tiene eso? ¿Cuántas palabras tiene esa oración? Y los niños se quedan así como de, no, pues no tengo ni idea. Entonces, una cosa que yo siempre les encargo mucho a los papás es trabajen el que el niño reconozca las palabras dentro de una oración. Otro ejercicio muy bueno de conciencia fonológica, Rafa, sería que, por ejemplo, a una palabra le quitamos una letra y entonces y le ponemos otra y qué palabra se forma. Por ejemplo, bota y bola. Si yo le pongo a bota, le quito la T y le pongo la L, ¿qué palabra formo? Ok. Ahí el niño dice bola, ¿no? O, por ejemplo, si a mesa le quito la M y le pongo la P, ¿qué palabra formo? Pesa. Eso, aunque no lo creas, Rafa, les cuesta muchísimo trabajo a los niños, justamente porque no se trabaja previamente la conciencia fonológica. No, y porque además tienes un efecto de sustitución que seguramente cuando eres muy chiquito no lo tienes tan practicado, ¿no? Exacto. Pero, Rafa, es impresionante cómo esto es prerequisito para tener una lectura y una escritura exitosa. ¿Sí me explicó? O sea, si tenemos esta parte, vamos a tener una lectura y una escritura exitosa, sí o sí. Ahora, ¿qué otra cosa? Por ejemplo, trabajar con palabras que riman. Trabajando con palabras que riman, también estamos trabajando la parte de la conciencia fonológica. Otro ejercicio, omitir sílabas en una palabra. Pero antes de que te vayas a omitir sílabas, danos, así como nos has ido dando, un ejemplo, ¿sí? Del tercer ejercicio. Ok, por ejemplo, Rafa, tú dime, ¿qué palabra rima con melón? No, pues, camión. Ok, ajá. ¿O qué palabra rima con canción? Ahí sí, canción. ¿No? Es justo, ¿ves cómo a ti te cuesta trabajo la conciencia fonológica? Sí. Es que yo no fui contigo, ¿eh? Sí, yo sí soy de la época de las planas. ¿Eh? Sí, pero sí es algo que es con canción, corazón. Ándale, súper, Rafa, sí, exacto. Entonces, trabajar este tipo de cosas nos ayuda muchísimo a desarrollar la conciencia fonológica. Ahora, ¿qué otra cosa también? Bueno, la parte de la omisión de sílabas en las palabras, si yo te digo tapa y quítale la sílaba ta, ¿qué sílaba te queda? Entonces ya los niños contestan exacto. O sea, como esta parte en donde ya tienes que haber desmenuzado bien las palabras para poder dar un resultado es súper importante. Ahora, otra cosa que también les quiero recomendar mucho, todo el mundo te dice, lee cuentos, ¿no? Hay cuentos para diferentes edades y sí, definitivamente una rutina de cuentos ayuda muchísimo. Que el niño escoja, por ejemplo, su cuento, ¿no? Eso es súper importante, el cuento que quiere leer. Ahora, algo que yo les recomiendo siempre muchísimo, sobre todo a los que apenas están empezando la lectoescritura, es que agarren un cuento que tenga una palabra de repetición. ¿A qué me refiero con esto, Rafa? Por ejemplo, si el cuento se titula Tito se fue a la calle, ¿no? Entonces, todo el cuento habla de que Tito se fue a la calle. Y Tito es una palabra que se repite durante todo el cuento, la palabra Tito. Entonces, mientras mamá lee el cuento con el niño, puede hacer la pausa en esa palabra para que el niño se lo grabe como de manera global, no descomponiendo, lo que sepa que esa palabra, cuando para en el cuento o cuando mamá diga, ok, te toca a ti hablar, esa palabra es Tito. Entonces, el niño va participando y no necesariamente necesita saber leer para poder participar en un cuento. ¿Sí me explicó? Ahora,
muchas mamás tienen muchísimas herramientas de cuentos, por eso no me quiero detener tanto a eso. Los cuentos sí, definitivamente son una buena herramienta, pero ¿qué otra cosa también pueden hacer además de los cuentos? Saber que estamos llenos de palabras, de letras, en todos lados. Tú te vas a tu cocina y hay libros, hay recetas, hay en los imanes, hay palabras, salimos y hay espectaculares en donde también hay palabras, en tu programa que hasta conecta, ¿no? O sea, estamos absolutamente invadidos de esta parte de lectura. Entonces, lo que yo les recomiendo mucho a las mamás es eso, que fomenten, que digan, ¡ay, mira qué palabra me encontré! ¿Qué letras de aquí conoces? O si ya puede leer, a ver, léeme ahí, porfa, qué palabra dice. Y entonces no nada más es esta parte de lectura de cuentos, que muchas mamás nada más conocen esta herramienta, ¿no? Claro. O incluso, oye, me llegó un celular de papá. A ver, a ver si me puedes leer alguna palabra y a ver si puedo descifrar qué es lo que quiere decir papá, ¿no? O sea, como esta parte en donde sepa el niño que es muy espontáneo, que la lectura y la escritura son muy espontáneas y así es como la debemos de aprender. Y sobre todo, no desmotivar a los niños. Hay muchos niños que están súper desmotivados en el proceso de lectoescritura, porque ahí están los papás, ¿no? Y tiene que ser mucho más espontáneo y mucho más placentero para los niños para que entonces podamos aprender y tener un proceso de lectoescritura exitoso, Rafa. Gracias, mi Vero. Es un placer, como siempre, tenerte aquí y me despido recordándoles que no se les olvide que en este 8º mes del año les regalamos el flete a cualquier parte de la República, más una playera de Conecta y una cosmetiquera. No se pierdan el próximo programa en el que vamos a hablar de cómo hacer escuela en casa y cómo aprender en casa, sobre todo ahora que ya las autoridades nos comunicaron que los niños no van a regresar a la escuela y que las clases van a ser en forma virtual. Pero te mando otra vez un abrazo bien fuerte. Muchísimas gracias por tus aportaciones. Soy Rafael Cruz Guerrero, les agradezco otra vez que estén con nosotros y agradezco especialmente a nuestros 50,000 seguidores de Facebook, Twitter, Instagram y YouTube que nos sigan. No dejen de hacerlo, por favor, y mándenos a Facebook todas sus preguntas y sugerencias sobre los temas que quieren que tratemos en este programa de Perfectamente. Muchas gracias y buenas tardes. ¿Quieres mejorar en tu trabajo y que tus hijos obtengan mejores calificaciones en la escuela? Toma y dales Conecta todos los días después de desayunar. Recuerda que tenemos 100,000 millones de neuronas que se conectan a través de sustancias que se llaman neurotransmisores, los cuales se nutren con los ingredientes de Conecta. Nutrirte mejor, conecta tus ideas.